Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos con Guille, becario Fulbright y que va a empezar un máster de Machine Learning en Columbia. Así que nada, bienvenido Guille. Y la primera pregunta, como siempre, explícanos un poco acerca de ti y cómo has llegado hasta aquí. Muy bien, pues muchas gracias por la introducción. Sí, efectivamente, yo soy Guille. Me gradué recientemente en doble grado de Mates Informática por la Autónoma. Desde casi a mediados de la carrera me empecé a interesar mucho temas de inteligencia artificial, hice un montón de proyectos por mi cuenta y bueno, eso me ha abierto puertas como por ejemplo trabajar en Google en los últimos 4 meses, conseguir esta beca de mucho prestigio internacional que me va a financiar el máster en Estados Unidos. Y es un poco la trayectoria que me ha llevado hasta aquí. Y has dicho que estudiaste el doble grado, ¿no? De Matemáticas e Ingeniería Informática o Computer Science en la UAM, Ujú, ¿no? ujú. De estas dos carreras, ¿qué aplicaciones de las matemáticas has encontrado en la informática y viceversa? O sea, ¿qué te ha llamado más de estas dos ramas? Mm. Sí, pues es interesante tu pregunta. Yo me metí al doble grado por matemáticas, siempre me gustó mucho las matemáticas desde que soy muy pequeño, pero me interesaba complementarlo de alguna manera y veía que la informática puede ser buena parte práctica, ¿no? Una forma de enfocar las matemáticas de la forma práctica. De hecho, la inteligencia artificial me empecé a interesar mucho porque al final está justo en la intersección de ambos campos, porque creo que necesitas cierta base matemática para entender un poco qué es lo que hay por debajo de los modelos o qué hace que estos aprendan, pero luego sí, también necesitas conocer las herramientas para hacerlos funcionar. Entonces, de matemáticas siempre y en la carrera me interesaba bastante temas de estadística, de probabilidad, y en el área de informática todas las asignaturas relativas a inteligencia artificial, una que tuve introductoria de ella y luego ya cosas más avanzadas. Pues sí, la verdad es que creo que tiene mucho sentido hacer ambas cosas, sobre todo hoy en día. Yo, de hecho, no te negaré que me planteé alguna vez hacer algo de mates en más profundidad, porque sí que en la carrera, yo estudié ingeniería aeronáutica y hice cosas de mates. Pero Mm, sí que es verdad que a mí lo que hoy en día que me dedico, que es a la inteligencia artificial, hay cosas que digo, "Buah, quizás si supiese más de estos temas, quizá me ayudaría a mm, quizá pensar ideas nuevas y tal". Entonces, sí, a mí sí. me gustaría saber, tú que lo has hecho, qué, qué cosas de las matemáticas crees que son importantes para el campo de la inteligencia artificial que quizás serían una limitación o que no conocerías si solo hubieses estudiado informática o una ingeniería o cualquier otra carrera. Mm. Pues para empezar, la forma de pensar, creo que es muy diferente un matemático como cuando se enfrenta a un problema, estructura su forma de pensar para luego llegar a la solución. Es muy diferente el punto de vista de un matemático del que del punto de vista de un ingeniero. Por al final, en las matemáticas, si bien muchas asignaturas son teóricas y hay muchos teoremas o demostraciones que son teóricos que luego no tienen aplicación a la vida real de forma directa, sí que te ayuda un poco a, tú tienes un statement, un problema y vas pensando por qué partes, de qué base partes, qué cosas puedes utilizar, qué cosas tienes a tu disposición y vas construyendo poco a poco el problema. Sin embargo, un ingeniero ya sabe un poco todo lo que tiene a su disposición y se pone a construirlo directamente, ¿no? La matemática te hace, pues eso, un poco estructurar, pararte un poco antes de pensar, ver qué tienes, ver a dónde quieres llegar y un poco cómo unir luego todos esos puntos. Entonces, eso para empezar. Y luego, bueno, sí que hay ciertas cosas que se entran mucho más en profundidad. Lógicamente, si haces una carrera específicamente de matemáticas, pero temas de álgebra y cálculo, esos sí que son básicos y sí que es cierto que muchas ingenierías tienen. Eh, entonces, yo creo que aparte de, sí que hay alguna asignatura quizás de estadística más avanzada que te pueden ayudar a entender cosas más complejas, pero lo que más pongo en valor es la forma que te da de pensar los 4 o 5 años de carrera, más que conocimientos específicos. Y luego, aparte, he visto en tu LinkedIn, ¿no? Que, bueno, creo que tienes 24 años, puede ser, más o Sí, menos. Pero que has exactos. trabajado ya entre internships y también he visto que como trader, analista, administrador de cuentas, ¿no? Desde que empezaste a estudiar, has estado trabajando en diferentes sitios. Explícanos cómo ha sido esta experiencia de compaginar estos trabajos con la carrera y luego Mm. también para la gente joven que igual aún no ha trabajado nunca en ningún sitio y quiere una posición así técnica difícil de Mm. conseguir, ¿qué consejos le recomiendas para conseguir ese primer trabajo en una empresa de este estilo?
Sí, sí, sí. Sí, yo lo de trabajar sí que empecé a trabajar muy pronto, desde el primer verano de carrera. eh, y sí que es algo que no mucha gente hace, mucha gente se espera el penúltimo año de carrera para trabajar en verano, porque sí que es cierto que la mayor parte de las opciones que se ofrecen están pensadas para ese momento. Pero creo que gracias a haber empezado tan pronto he podido explorar empresas muy diferentes y puntos de vista muy diferentes y también respecto a tu pregunta de la parte de trabajar de algo técnico, no es tan sencillo. Yo recuerdo en primero cuando me hicieron una entrevista para una startup que hacía temas médicos y bueno, me preguntaron qué sabía hacer yo. Y claro, recién acabado primero, que acabas de aprender a programar, te empiezan a hablar que si de programación orientada a objetos, y eso te suena a qué serán estos los objetos, y te preguntan qué sabes hacer y sabes solo programar listas enlazadas en C o cosas así. Pues obviamente cuando eres tan junior no hay muchos sitios que vayan a apostar por ti, pero bueno, no es tampoco, no por eso te tienes que dar por vencido, ¿no? Siempre puedes encontrar algo que aunque no sea técnico y aunque no vayan a confiar en ti para que estés programando al 100% como una persona que se va a graduar, sí que el hecho de adquirir experiencia en empresa te va a ayudar luego a que las oportunidades que luego vayan a surgir puedan ser mejores. Creo que además hay un gap muy importante entre la universidad y luego la vida real, digamos, las aplicaciones reales y lo que se hace en empresa. Y este gap, además, en estos últimos años se está incrementando, dada la velocidad que están cogiendo campos como la informática o la inteligencia artificial. Eh, Porque yo recuerdo ciertas presentaciones de algún profesor que se mencionaban ahí, pues que si las PDAs, que eso yo me acuerdo que la tenía mi padre, y esto, la slide de la asignatura de hace 2 años, que es como, estas cosas ya tienen 20 años por lo menos, ¿no? Y luego, sin embargo, vas a empresa y todo lo que te cuentan pues no tiene nada que ver. Entonces creo que te aporta, ya hemos dicho antes que es muy importante la manera de pensar que te aporta la universidad, pero luego tienes que ver cómo se aplica esto en la vida real y el hecho de estar en contacto con la empresa, con la industria y ver qué es lo que se está haciendo realmente, te hace eso, estar mucho más cerca de la vida real. Y lo que digo, no hace falta de primeras hacer un internship en Google en primero de carrera, porque eso no tiene ni pies ni cabeza, pero entrando en empresas que, aunque tú no estés directamente en la parte técnica, puedas empaparte algo, creo que es muy positivo porque eso luego eso te va a catapultar en el futuro y te va a poder hacer aspirar a posiciones mucho más importantes que si no lo hubieras hecho. O sea, esto es algo que creo que es raro. En otros países sí que se hacen internships casi todos los años y en España se espera muy hasta el final y yo es algo que recomiendo mucho, que no es fácil, pero que bueno, que con insistencia llamando a puertas, pues al final solo hace falta que se abra una de las 1000 puertas que llaman, ¿no? Entonces sí que es algo que recomiendo encarecidamente. Pues siguiendo con este tema, no sé si nos podrías comentar cómo conseguiste la internship en Google, cuáles fueron tus responsabilidades durante ese tiempo, qué aprendiste y qué reflexiones haces de tu paso por ahí, si es algo que repetirías, que recomendarías, etcétera. Sí, pues en concreto, para la internship de Google, y bueno, para cualquier internship en Big Tech, el sistema de entrevistas está bastante claro. Cómo va a ser la entrevista, te ponen el problema típico de lead code, entonces para pasarlo yo me tiré muchos meses cogiendo el hábito de hacer 1 o 2 problemas de lead code al día. Yo tuve de hecho quizás demasiada preparación porque desde que lo eché hasta que me llamaron pasaron 3 o 4 meses para hacer la entrevista y quizás no es necesario hacer tantísimos, pero sí que creo que adquirir el hábito de hacer un problema de lead code cada día o cada semana te puede ayudar muchísimo a pasar la entrevista porque al final eso es algo, sabes que va a ser así, ¿no? No te puede sorprender porque sabes que va a ser así y luego es muy probable que aunque el problema no sea el mismo, sea muy parecido y al final la forma de pensar ya la tienes. Entonces, esto unido a también es algo muy importante. Si conoces o te has movido antes y conoces a gente dentro de Google, es algo que ayuda mucho es pedir un referral y esto depende mucho de la persona con la que hayas entablado relación o las ganas que tenga de ayudarte, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que echa. Yo, de hecho, ya eché a Google anteriormente y no me hicieron caso, entre comillas. Pero conseguir un referral sí que te garantiza
que por lo menos algún humano vea tu currículum, que no se pierda por en medio, que con los miles de perfiles que aplican, es complicado que incluso eso, un humano lo te considere y entienda un poco, le dedique un poco de tiempo a entender tu perfil. Entonces eso sí que es... Luego no cambia nada, porque luego tienes que pasar las entrevistas igual y tener referral o no cambia nada. Nada más que alguien le dedique 2 minutos a ver tu currículum. Entonces sí que moverse y hablar con empleados y demás puede ser importante para conseguir la entrevista. Luego en el proceso, como digo, no cambia nada. Ya más entrando en la experiencia, sí, o sea, es una experiencia súper recomendable porque al final estás jugando ya en ligas mayores, digamos, estás en un equipo con gente brillante y tratando problemas que no tendrías acceso ni a esa magnitud, ni a esos resources, ni nada de esto se tiene acceso desde el exterior. Entonces, enfrentarte a eso, poder fine-tunear un modelo de cientos de billones de parámetros, eso ni siquiera yo creo que en la universidad que estudié podías tener acceso a algo así en un par de clics. O, por ejemplo, yo el día que me acuerdo que yo estuve trabajando con cosas con Wikipedia y había cierta herramienta interna que podías procesar la Wikipedia. Yo me acuerdo el día que ejecuté eso y que en 15 minutos acabó el programa y digo, no puede ser que en 15 minutos se haya procesado la Wikipedia entera. O sea, tiene que haber un error, ha tenido que fallar esto por algún lado. Y efectivamente procesó los millones de artículos de Wikipedia en 15 minutos. Entonces, tener acceso tanto a esta magnitud de problemas como a esta computación y luego a las personas que te rodean es una experiencia magnífica y que te ayuda, pues eso, también a ver las cosas desde otra perspectiva. Y también volviendo un poco antes a mis experiencias anteriores, al final, lo bueno de todo esto es yo trabajé en una startup, vi cómo usaban inteligencia artificial para esa startup, luego trabajé para McKinsey, vi cómo usaban inteligencia artificial en McKinsey en consultoría y luego también he visto cómo se usa todo esto también en Google. Entonces, esto de tener varias perspectivas, varias velocidades, varios compromisos a los que se tiene que llegar con la inteligencia artificial es muy interesante y luego tú lo puedes aplicar de una u otra manera, pero sí, bueno, volviendo al tema concreto de Google, es totalmente recomendable y es una experiencia que se aprende mucho en muy poco tiempo. Y además que también algo agradecible es que el estilo de vida dentro de la empresa es también inmejorable, que eso también parece que se valora poco, pero luego los años se acaban pesando y también viniendo de McKinsey eso luego se acaba viendo en las personas. Súper interesante y no sé si puedes comentar de estos proyectos qué tecnologías, qué tipos de campos de Deep Learning, Machine Learning has tocado y en qué aplicaciones. Bueno, igual alguna cosa es confidencial, pero si puedes comentarnos qué has ido tocando eso, qué tecnologías y aplicadas a qué, así en general. Sí, o sea, en high level de lo que se puede contar, ahora, bueno, es bastante conocido el tema de la fiebre esta por LLMs, ¿no? Entonces, internamente hay un push bastante importante para poder hacer uso de esta nueva tecnología en un montón de casos de uso, porque o sea, ya era sabido antes de ChatGPT y todo esto, y Google ya tenía la tecnología para hacer uso de ella, pero ahora hay un push bastante importante internamente para poder mejorar los servicios internos usando todo esto. Entonces yo estuve trabajando con LLMs dentro de Search, del buscador, y así en high level lo que estuvimos haciendo es, al final internamente en Google hay una especie de grafo que, digamos, relaciona conceptos. Entonces cuando tú haces una búsqueda de un concepto, usan ese grafo para traerse contenido relacionado, digamos, para luego poderte responder a las queries, ¿no? Entonces, la forma de relacionar ese grafo puedes hacerlo con una estadística muy sencilla de estas palabras aparecen a la vez en tantos documentos, por ejemplo. Eso es una forma muy fácil de hacerlo, pero eso no tiene contexto de cómo se unen esas palabras. En esa estadística puede haber muchísimos fallos. Por ejemplo, que haya una negación de por medio. Entonces, los conceptos no están relacionados, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando con LLMs para intentar eso, que haciendo uso de contexto, el modelo y el grafo tuviera más entendimiento de qué relación había entre unas cosas y otras. Y, por ejemplo,
un ejemplo de luego impacto real en el usuario. Si ahora buscas, de esto depende un poco de la región y del idioma y de todo esto, porque Google, depende de dónde estés y de todo esto, te responde de una manera o de otra. Pero si buscas la query Movies About Betrayal, es como películas sobre traición. Gracias a todo esto, pues ahora, por ejemplo, El Rey León, que antes no aparecía, ahora aparece como una película asociada a traición. Y esto es porque ahora el modelo pues entiende que esta palabra pues, es importante para El Rey León, ¿no? Entonces es un poco en high level dentro de lo que se puede contar lo que estuve haciendo, que es básicamente pues, LLMs para aprovechar el entendimiento del contexto, digamos, que tiene. Y ahora vas a ir a estudiar a Estados Unidos, un máster en Machine Learning. Nos contabas que gracias a esta beca Fulbright, ¿nos podías explicar un poquito en qué consiste la beca que vas a estudiar allí? Y también, sobre todo, con esta trayectoria que llevas, ¿no? Bastante impresionante. ¿Cuáles son un poco tus planes de futuro, ¿no? No sé si te interesa quedarte allí, hacer un PhD, estar en investigación, o con la experiencia que tienes vas a preferir tirar directamente a industria. Sí, pues el programa de becas Fulbright es un programa que lleva ya muchos años, que es un programa además bilateral entre Estados Unidos y España, en el sentido de que vamos estudiantes españoles a estudiar estudios de posgrado allí, pero también vienen estudiantes americanos a España o bien a estudiar, o hay muchos, por ejemplo, profesores de inglés que vienen a institutos o a universidades y demás. Entonces es un programa bilateral que no solo existe entre España y Estados Unidos, que existe entre Estados Unidos y muchísimos países. De hecho, casi todos los países del mundo con los que Estados Unidos tiene buena relación, existe este programa. Y en lo que consiste es, básicamente, pues es un programa de prestigio en los que, en este caso, en este año se han seleccionado unos 15 estudiantes españoles que vamos para Estados Unidos. Te pagan la matrícula, también te aportan cierto dinero mensual para que puedas vivir allí. Y no solo, ellos dicen que no, el hashtag que usan es que esto es más que una beca, porque no es simplemente te ponen el dinero encima de la mesa, te hacen que vayas a estudiar el máster, sino que tienen también mucho programa intercultural, porque al final, como digo, esto es algo bilateral, entonces no es que simplemente vayas allí a estudiar, sino vas también como de embajador de la cultura española para que en Estados Unidos se conozca un poco más pues eso, cómo es la cultura española, ya no solo con Estados Unidos, sino con el resto de estudiantes internacionales con los que vas a compartir esta experiencia. Entonces hay muchos eventos que organiza Fulbright para fomentar ese intercambio cultural y demás. Entonces, como digo, esto es más que una beca, que ellos mismamente tienen este eslogan. Y esto es algo que recomiendo, porque al final el máster en Estados Unidos es carísimo si te lo vas a financiar por tu cuenta. Antes quizás había mucha gente que se arriesgaba a endeudarse y luego salir a una Big Tech y en 2-3 años lo puedes tener financiado, pero bueno, ahora tal y como están las cosas, tener una beca de este estilo es bastante recomendable. Y luego, en cuanto a lo que voy a hacer allí, el máster es de Machine Learning en Columbia. Lo que me gustaría aprender, porque yo ya he ganado cierta experiencia con esto en Kaggle, en Google, en McKinsey, como he dicho, en la startup. Entonces me gustaría, pero esto todo ha sido un poco por mi cuenta, porque en la universidad, como hemos dicho antes, la universidad en general va un poco con distancia, entonces en inteligencia artificial pues se enseñaba KNN, cosas así, que está ya un poco anticuado. Entonces sí que me gustaría que alguien me sentase un poco las bases de las técnicas más novedosas y también un poco pues profundizar y ver un poco, explorar un poco qué ramas de inteligencia artificial me pueden interesar. Luego, en principio, ya respondiendo un poco más a futuro, el tema de PhD es una muy buena pregunta, ya me gustaría a mí saber la respuesta, porque tiene hace muchos años, depende muchísimo del advisor, del programa y del proyecto que te ofrezca. Es algo que yo cuando entré a la carrera tenía totalmente descartado, ahora lo veo como una opción interesante, pero también es cierto que, por ejemplo, he visto en Google que tú puedes tener esa carrera de poder investigar en problemas muy interesantes y en dedicar tu día a día a este tipo de proyectos, pero estando en industria y estando también con un foco en lo práctico, que esto es algo que a mí me llama mucho
y es en tener un impacto real en los demás, y no es simplemente en publicar papers que mejoran un 0,01 en la accuracy del state of the art y demás, sino, vale, pues hemos hecho algo que funciona, pero que luego tiene que tener impacto en los demás, ¿no? Entonces, creo que nadie tiene bola de cristal, pero es posible que acabe convergiendo a industria, y esto es a medio plazo, y sí que a corto o medio plazo, y luego a medio y largo plazo me gustaría volver a España y poder fundar algo, poder encontrar mi propio problema al que ponerle solución, digamos, pero aquí desde España. Porque al final, estando trabajando en una empresa, está siempre constraint al problema que quiere resolver esa empresa, ¿no? Y sí que me gustaría encontrar mi propio problema al que poder darle solución y hacerlo con talento español, que creo que hay muchísimo. Yo he conocido, estando ahora viviendo fuera en Zúrich, o hablando con gente que ya está en Estados Unidos, o ex becarios también de Fulbright y demás, que hay gente muy, muy brillante, que al final pues tenemos que ir fuera porque el tipo de desafíos que buscamos pues ahora mismo no están disponibles o están muy limitados en nuestro país. Entonces sí que me gustaría poder volver y poder crear ese tipo de roles a perfiles españoles. Entonces, bueno, ese sí que sería el objetivo a medio plazo. Veremos luego cómo sale, y también, pues eso, cuál es el problema que encuentro. Creo que me gustan temas de healthcare y poder, por ejemplo, el problema que dije que voy a utilizar la beca para lo que voy a utilizar la beca Fulbright es para intentar reducir tiempos de espera en la atención primaria española con inteligencia artificial multimodal. Entonces, bueno, quizás puedan ir por ahí los tiros, pero luego vas al máster y aprendes cosas y no sabes qué te puede llamar más la atención. Sí, sí, pues suena muy interesante. Ahora comentabas esto de modelos multimodales y has estado en Google. Te habrá sonado, habrás visto el modelo este PalmMed, especializado, Sí, que tiene como 16 tipos de datos, ¿no? sí, Pinta sí. muy por ahí la cosa. Y también has comentado Kaggle, y justamente yo te he conocido porque nos ha recomendado Alex de la Iglesia, ¿no? Que le conociste en los Kaggle Days de Barcelona. Y entonces, bueno, eres Kaggle Master, que aún no lo habíamos comentado. Le has estado dando bastante duro a Kaggle los últimos un año, año y medio. Pues cuéntanos un poco sobre tu experiencia en la plataforma, cómo empezaste, si te fue difícil empezar o no, y cuéntanos qué tal esa experiencia de participar en Kaggle. Pues yo empecé en la startup técnica que he dicho, de las 3 ramas que he visto en industria de inteligencia artificial aplicada, digamos. Una de ellas fue esta primera startup en la que estuve trabajando, de Smart Protection. Ya al final de mi experiencia allí, tuve mucha suerte porque en la introducción a Kaggle fue con gente que llevaba mucho tiempo en la plataforma. De hecho, mi primera competición fue la de Shopee, que también era así tipo multimodal, ya fue hace, no sé, 2 años y pico, quizás ya no os acordaréis. Y uno de ellos, con nuestro resultado, que conseguimos medalla de plata, ya se hizo Kaggle Master. Entonces, fue una forma de empezar pues ya con gente que controlaba, y un poco también de ver buenas prácticas. Entonces, fue empezar con muy buen pie. Pues yo aprendí muchísimo. No pude aportar tanto como ellos, obviamente. Pero eso, fue una experiencia de ver que realmente la plataforma merecía muchísimo la pena, y al final, echando la vista atrás, todo lo que sé, o gran parte de lo que sé, es gracias a Kaggle y haberme pegado con las competiciones de Kaggle, porque al final es una muy buena manera de aprender. Son problemas reales, problemas prácticos, problemas que grandes empresas tienen y que contratan a Kaggle para que se lo resuelva, digamos. Y todo esto rodeado de una comunidad que está siempre dispuesta a ayudarte, a enseñarte, y que te brinda un montón de recursos, ¿no? Entonces, después de este primer paso, como digo, pues que fue una forma inmejorable de empezar. Ya luego, después, el resto de competiciones participé con mis compañeros de clase, y como digo, pues al final descubres un montón de tema de computer vision que ahora me llama muchísimo la atención. Lo descubrí gracias a las competiciones, y saber un poco también cómo interactuabas con los datos, cómo con computer vision veía más, literalmente ves los datos, ves las imágenes, interactúas con ellas, y en NLP veía que era más, pues pasabas palabras a números, y de ahí, bueno, metías un modelo grande y pasaban cosas, pero no tenías tanto contacto. Entonces, este tipo de cosas al final lo ves porque estás en contacto con los datos, y estás también aprendiendo del resto de gente que ya es muy experimentada, que hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Y bueno, mi experiencia es inmejorable. También requiere muchísimo tiempo, y eso es algo que
que hay que tener en cuenta antes de meterse. También es muy absorbente en el sentido de que, bueno, al final es una competición y, bueno, pues sí, hay gente, o sea, vas allí a aprender, pero ya te ves en el leaderboard que va subiendo, te adelantan, a ver si podemos rascar de aquí, de allá. Entonces, es muy entretenido, pero es muy absorbente y hay que tener cuidado con los tiempos que uno le dedica a ello, porque eso también puede resultar agotador en algún momento y también frustrante, porque yo recuerdo la siguiente competición que hicimos, que íbamos bastante bien, en plata, media plata, y luego vino un shake-up, que en nuestro caso fue shake-down, de 300 y pico posiciones, y bajamos a bronce, pero al final, pues eso, era frustrante, pero también desde ahí, todo el resto de competiciones que he hecho, el shake-up ha sido up, porque de esa competición aprendí lo que hicimos mal y a partir de ahí, pues se mejoró la validación y ahora me lo tomo muy en serio como validar. Entonces, todo esto te ayuda, porque al final esos son problemas reales en los que, bueno, si lo haces mal, pues no te van a echar del trabajo, pero eso, aprendes un montón, pero como digo, es muy absorbente y yo, pues, mi objetivo antes de empezar el máster era ser Kaggle Master y estuve dedicándole muchísimo tiempo. En un año no sé si hice 6 competiciones. Sé que hay gente que hace muchísimo más, pero yo cuando me meto bien y al final ya fue cuando conseguí la medalla de oro. Necesito descansar y luego ya ahora sí que tengo ganas de volver, pero eso, es muy exigente y absorbente, pero es la mejor forma de aprender, sobre todo si estás empezando, para poder tocar este tipo de problemas de forma práctica y también eso, rodeado de la comunidad, que es algo súper, súper importante. Sí, yo creo que por lo menos Enrique y yo nos sentimos identificados con lo que comentas. Seguro que mucha otra gente que escuche esto también lo hará, ya que hemos participado en varias competiciones y hemos aprendido mucho ya desde hace tiempo. Incluso te quería preguntar, porque alguna vez lo he pensado, ¿tú crees que tendría sentido intentar hacer algo parecido a Kaggle aquí en España? Intentar llevar este tipo de este modelo a las empresas de aquí que pues quizá por lo que sea no tienen acceso y poner a disposición de la gente estos problemas y que puedan aprender y aportar sus soluciones. Sí, sí, desde luego. Y creo que en Kaggle en España es un gran desconocido. Yo lo introduje un poco en mi universidad, pero nadie o muy poca gente había oído hablar de ello. Creo que ahora se escucha mucho más, sobre todo con... Me sorprende mucho que yo cuando lo hablo, la gente lo conoce por los datasets y no por las competiciones. Pero sí, o sea, creo que tiene... Yo creo que Kaggle es sí que es cierto que tú ves las empresas y claro, allí van Google o grandes empresas como la NFL o bichos grandes que ponen un premio muy grande para atraer a los grandes competidores que son de Kaggle, pues que se dedican a hacer Kaggle, perdón. Y quizás es algo inaccesible, me parece inaccesible a pequeñas empresas y sí que puede tener sentido. De hecho, hay alguna iniciativa por ahí que me quiere sonar, pero creo que está todavía a muchísima distancia de lo que es Kaggle como tal, porque primero montar la plataforma y replicarla, creo que Kaggle está muy bien montado, pero también necesitas esa comunidad por detrás para que funcione tan bien. Entonces sí, yo creo que tiene total sentido y como digo, yo creo que hay empresas ya intentando copiar el modelo de negocio de Kaggle, pero la distancia todavía es muy grande. Aparte de por temas técnicos y que no está montada la plataforma también, porque le falta muchísima comunidad y eso es algo que, como digo, es fundamental. Pero sí, o sea, creo que tiene muchísimo sentido y que además les vendría muy bien tanto a las empresas españolas beneficiarse del talento español como a los estudiantes o el talento español poder formarse con problemas de las empresas, ¿no? Entonces, sí, sin ninguna duda creo que sería un beneficio recíproco para el país. Y eso estaría interesante, o bien hablar con Kaggle o bien montar algo aquí, o a través de las competiciones estas que son de community, que son gratuitas, poder empezar a hacer cosas a través de ahí, porque sí, creo que tendría mucho beneficio para ambos lados, la empresa y para los Kagglers, digamos, españoles. Sí, la verdad que han montado. Hay otras plataformas, ¿no? Incluso ahora Hugging Face, que es tan conocida, tiene algún tipo de competiciones más informales y hay otras plataformas que lo han intentado, pero Kaggle sigue siendo la número uno. Bueno, igual también en parte porque está Google detrás, ¿no? Porque la compró. Pero sí, o sea, cuesta ese equilibrio de las medallas, ¿no? Que todos
todos los usuarios, tanto los pros como los que están empezando, tienen como un aliciente de estar ahí, ¿no? Y entre las recompensas para los que más saben y que los que más saben suelen compartir mucha información y que los nuevos, si dedican un poco de tiempo, pueden aprender de los mejores, las medallas. Está muy, la verdad es que es un equilibrio social bastante bueno. Sí, Y sí, sí, la comunidad es el punto, la pata principal de Cable, la claro. comunidad. Sí, y tampoco hay tanta gente tan pro en todo el mundo como, o sea, que esté dispuesta a dedicar tiempo, porque creo que hay muchos pros que no tienen tiempo, o sea, están resolviendo problemas reales en empresas muy grandes y luego quieren estar con su familia, no quieren dedicarse a esto, o sea, que es muy comprensible, ¿no? Entonces, los pocos pros que hay que pueden dedicar tiempo a esto suficiente, ¿no? También es un poco, o sea, es bueno que estén todos en un mismo sitio, ¿no? Porque si se fragmentara la comunidad, no sería tan buena, ¿no? No podríamos sacar tanto provecho de los que estamos ahí aprendiendo. Y luego he visto un poco de las competiciones las que has ganado, bueno, las que has sacado medalla de oro, de plata, las que te ha ido mejor. Y la de Santa, ¿no? Es la que sacaste medalla de oro. Explícanos un poco cómo fue esa competición, los detalles técnicos y luego también en general, qué cosas que comentabas para sacar mejor, bueno, para que no te perjudique tanto el shake-up y para sacar mejor resultado en la leaderboard. Explícanos esos truquillos prácticos que has aprendido estos años. Sí. Bueno, lo de Santa es un poco especial porque es más de optimización, entonces quizás no sea tan interesante para el resto de gente como el resto de competiciones, pero sí. Esa porque la de Santa, como digo, es más de... Es una vez al año y es un problema de optimización que no suele dar lugar a poder usar Machine Learning de ninguna manera. Pero igualmente están muy entretenidas porque al final, pues eso, es en Navidad, también está bien escapar un poco de simplemente tener modelos y entrenarlos y ya está, sino que aquí tienes que pensar un poco más y demás. Ya participamos en la del año pasado y sacamos medalla de plata y este año para el oro estuvimos ahí probando muchas cosas porque o sea, al final en alto nivel en lo que consistía esto es que tú tenías un brazo robótico con diversas partes, tenía como 8 palos creo que tenía, entonces, y el brazo robótico tenía que pintar un Christmas de Navidad. Entonces lo que tenías que hacer era que el brazo pintase el Christmas con el menor coste posible, siendo el coste mover los palos uno a uno y cambiar el pincel de color, digamos. Con la distancia RGB entre un píxel y el otro. Entonces, esto era muy interesante porque puedes resolverlo. No es como una especie de TSP, el Traveling Salesman Problem, pero al final tienes que visitar cada color, pero luego tienes un montón de configuraciones que dan a parar al mismo color. Entonces, podías o sea, al final lo puedes establecer en dos subproblemas. Uno de ellos es optimizar los cambios de color y otro es optimizar, pasar de esos cambios de color a cómo el brazo se va moviendo, porque tú no puedes, tú de un color no puedes ir a cualquier, de un píxel no podías ir a cualquier otro píxel de manera libre. Porque dependiendo además de la configuración que tuvieras del brazo, te podías mover de una manera o de otra con más o menos coste. Entonces, al final, la solución ganadora, sorprendentemente, fue centrarse en optimizar la parte de color y luego, si empezabas con una configuración determinada, el paso de color, de solo el problema de color al problema con el brazo robótico, podías hacer transiciones que no te costasen apenas. Cuando sorprendentemente al principio de la competición nadie se esperaba que esa transición del subproblema con el color podías hacerlo al brazo robótico casi sin cambio en el coste, ¿no? Entonces, bueno, como digo, esta es un poco menos interesante quizás para el resto de gente porque es más de optimización y eso, suelen consistir mucho o bien quizás en reinforcement learning, que eso es algo más learning. ¿Sabes si hubo reinforcement learning? Porque yo la vi esa, me pareció interesante, pero tampoco me puse mucho, quedé bastante mal. Participé un poco para ver de qué iba y vi también que encontraron como que las mejores soluciones estaban muy cerca del máximo teórico, no sé si te suena, que había como un máximo teórico calculado, y me quedó la duda de si alguien usó reinforcement learning, no sé si te acuerdas que alguien usó. Sí, o sea, se intentó usar, pero al final
la longitud, o sea, la magnitud del problema es tan grande porque al final, como digo, no es solo los píxeles, sino que tienes un montón de configuraciones que dan a parar al mismo píxel, entonces no sé si eran billones o trillones de combinaciones, y tú o sea, no podías entrenar un agente. O sea, sí, la gente aprendía, de hecho nosotros lo intentamos, pero eso no acaba convergiendo porque no te da para explorar todo. Entonces se intentó hacer algo así, pero como digo, al final hay competiciones, sí que hubo una competición que era el multi-arm bandits, se llama, que es un problema que se hace con Reinforcement Learning, con lo de esto de exploración, explotación y demás, pero normalmente suele ser enfocado a TSP, que es esto de un viajero que va tocando ciudades y demás, pero con variantes. Y entonces hay un solver muy bueno de TSP y eso es un poco lo que es el estándar que se usó, y luego eso había que darse cuenta de algunas transiciones inteligentes que había que hacer para moverlo. Pero no se usó, o sea, las soluciones ganadoras no eran RL. Y sí que eso, como digo, al final fue muy sorprendente y todo el mundo estaba sorprendido de que estaban tan cerca del mínimo teórico, porque con lo que digo, el mínimo teórico se calculaba con el subproblema de color. Y luego había que pasar ese color al brazo robótico. Y eso fue sorprendente que no hubiera casi diferencia de uno a otro, porque no es trivial ese paso de una cosa a la otra, porque puedes llegar con el brazo de una manera que de ahí te quedes atascado y tengas que volver a visitar un color, por ejemplo. Y sin embargo, la solución final no visitaba ningún nodo repetido, lo cual era, pues eso, sorprendente. Pero eso no se llegó a usar RL porque el problema era muy, muy, muy grande. Y ya, bueno, luego volviendo a otras competiciones así en general, lo del Shake Up y todo esto, pues al final eso, a mí en la competición esta que era la de Common Lead, el Shakedown fue bastante gordo porque sí que es cierto que eso fue la primera competición que hice con mis compañeros de clase, no teníamos más recursos que los que nos brindaba Kaggle, aunque luego hicimos las competiciones solo con recursos de Kaggle y hicimos medalla de plata alta y demás. Pero bueno, eso, estábamos un poco limitados en experiencia y en todo, y al final lo que hicimos fue coger un montón de ensembles ya de ensembles públicos, o sea, perdón, de modelos públicos, y hacer un ensemble muy grande sin tener ninguna cross-validation ni nada, y al final eso, pues el modelo estaba claramente overfiteado. Entonces, básicamente una clave principal es desde el primer día establecer la cross-validation y desde entonces no tocarla, porque si la tocas, el conjunto cambia de cualquier manera, ya se te rompe todo el esquema de validación, dejan de ser comparables unos experimentos con otros, entonces dejar clara la validación desde el primer momento y también intentar que sea lo más uniforme posible, porque hay gente que pues hace la validación con random splits y hay que intentar siempre, cada problema tiene cosas por las que tú puedes distribuir, como subpoblaciones que te interesa que estén bien distribuidas, bien representadas en las distintas faults. Entonces, dedicarle un poco de tiempo al principio para distribuirlo bien y que esté todo eso, las subpoblaciones, digamos, bien distribuidas entre las distintas faults, es algo muy, muy importante. Y eso ya digo que según, si no recuerdo mal, desde esa competición el SECAP siempre ha sido hacia arriba. Por eso, por tener cuidado y diseñarlo todo bien. Y luego al final todo esto, ya no solo Kaggle, sino luego la vida real, el poder tener esta validación tan fuerte y saber que el modelo es robusto es algo muy importante, porque por eso al final sí, bueno, aquí es importante quedar arriba en el leaderboard privado, ¿no? Pero luego realmente lo que quieres es que tu modelo en producción, en la vida real, no se vaya al carajo en cuanto a la distribución cambie un poco y demás, ¿no? Entonces, para la vida real también es muy importante todo esto. Pues vamos a ir cerrando con la última pregunta, que puede ser quizá un poco controvertida y más teniendo en cuenta que has estado en Google. ¿Tú qué eres más, de PyTorch o de TensorFlow? Sí que hay una discusión muy grande siempre con esto, y creo que yo siempre recuerdo, hay un tuit por ahí del François Choyet, que seguro que no lo pronuncio bien porque es francés, era François Collet o algo así creo que se dice, que es el creador, François Chollet, sí, creo. sí, es el creador de Keras, entonces bueno, él siempre barrerá para casa. Pero es verdad, o sea, yo lo que he visto en industria y demás es que para temas de open source y para Kaggle, PyTorch, sin ninguna duda, porque te ofrece bajar a bajo nivel y tocar cosas del modelo por debajo y tener el control, digamos, de todo lo que va pasando y de capa tras capa y demás. Pero luego en la vida real no te hace falta bajar tan bajo nivel y no te hace falta tener tanto control de que esta capa aquí te mete un dropout porque aquí entonces
sé que funciona mejor por esto, me suma un 0,01 de accuracy si le cambio. La vida real no te interesa tanto y hay muchísima gente, muchísimas empresas que solo usan Keras, que ya no es ni siquiera PyTorch o TensorFlow, es PyTorch o Keras, y Keras que es muy sencillito y tiene una API súper cómoda y que ahora además han hecho el Keras Core o algo así se llama, que te permite con la API de Keras interactuar con TensorFlow, con JAX y con PyTorch todo a la vez por debajo, o sea, tú eliges el backend. Y eso, es una API muy sencilla que tú montas el modelo, cargas el modelo de aquí, lo pones ahí con el sequential, y eso, y hay el François Collet sube siempre, obviamente defendiendo lo que él creó, pero sube siempre estudios que dicen que eso, que en industria, TensorFlow, en concreto Keras, es líder indiscutible por la simplicidad. Sin embargo, luego eso, en open source y en cosas más específicas como Kaggle y demás, o en research, sí que se usa muchísimo PyTorch. Pero en Google obviamente todo era TensorFlow porque allí pues todo está optimizado para, incluso el hardware, está todo optimizado para esa librería. He visto en tu LinkedIn que pone que eres contributor de Keras. No sé si nos puedes explicar qué has aportado ahí y si sabes más sobre los nuevos planes de integración de Keras con PyTorch y JAX, como estabas diciendo. Sí, o sea, esto fue con el TFG que yo descubrí, estuve trabajando con vídeo y en concreto con redes recurrentes para vídeo. Entonces yo descubrí que, y esto también lo hace mal PyTorch, pero al final tú en una red recurrente tienes, digamos, aquí eran frames que pasan uno detrás de otro y se van almacenando el estado, ¿no? Entonces tú puedes querer dos cosas, o bien el output de cada uno de los frames, o bien puedes querer el output final como agregación de todo, ¿no? Entonces, lo que hacía la librería mal era que si tú querías el output final, se quedaba con toda la lista de estados intermedios y si querías el último, te devolvía el último, digamos. Entonces, esto, si es una lista de floats, pues no hay ningún problema en guardarse una lista de floats, pero yo que estaba interactuando con imágenes, pues claro, a mí que me guardes el vídeo repetido 500 veces en memoria, pues hace que la GPU, o sea, que un modelo muy simple no quepa en GPU. Entonces, esto fue lo que arreglé y hice la pull request, se mergeó, que de hecho el revisor de la pull request es el chico el François Collet, y de ahí viene la contribución. Y eso, de planes más de todo esto, de integración y demás, eso, yo creo que eso, no me acuerdo, creo que se llama Keras Core o algo así. Sí, Keras 3.0, Keras Core. Es como. Keras Core Sí. es parte de Keras 3.0, creo. Y ahí ya directamente, según dicen, o sea, coges, y además es bastante portable con versiones anteriores de Keras, y eso puedes lanzarlo y que se ejecute en JAX o en PyTorch o en lo que quieras que sea por debajo. Y eso creo que es interesante porque al final, eso, la mayoría de la gente no va a entrar ahí a tocar una capa, que si el dropout, que si le meto aquí una capa más, una capa menos. Quieren un modelo que ya saben que funciona, entrenarlo, toquetearlo mínimamente, pero que sea fácil interactuar con ello. Entonces, Keras creo que es una solución muy interesante para todo esto. Genial, pues Guille, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Ha sido una conversación súper interesante, la verdad. Te deseamos muchísima suerte en el máster en Estados Unidos y cuando vuelvas, pues nada, avísanos, que seguro que cualquier cosa que hagas será muy interesante y nos gustará charlar contigo de nuevo. Perfecto. Muchas gracias también a vosotros por vuestro tiempo y por las preguntas, que ha sido también una charla muy interesante y enriquecedora. Así que muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao.